Este jueves, en Política y otros datos. Es que llevábamos muchos años durmiendo al lado de un león y de pronto ese león se despertó, ¿no? Cuidado, se está urgiendo la balacera. ¿Cuáles son las reflexiones a 10 meses de la guerra en Sinaloa? Sin lugar a dudas, quien gana es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Veías camiones de gente armada, camionetas por todos lados. Política y otros datos. Un podcast de Expansión. Guárdense en sus casas todos, no salgan. No hay ficción que nos alcance de pronto en Sinaloa. Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. Hace 10 meses que en Culiacán la noche ha sido secuestrada. Durante la noche de ayer, alrededor de las 8 de la noche, en el fraccionamiento Valle Alto, se registró un atentado a balazos con una persona sin vida. En este momento están escuchando detonaciones de ráfaga cerca de este sitio. Escuchen. Las senadurías, restaurantes, cines y otros comercios cierran sus puertas al caer la tarde. En los parques no hay niños y las calles cada vez lucen más vacías. ¡No mames! No hay un toque de queda oficial, pero la ciudad se replegó ante las balaceras, bloqueos, enfrentamientos, robos de autos y ola de asesinatos que ha dejado como saldo la guerra que estalló en Sinaloa y que ha regado el miedo en las calles de esta ciudad. Que no es normal llevarte 10 meses viendo muertes y asesinatos todos los días y que el helicóptero artillado de la Sedena pase pues, unos metros arriba de tu techo y eso pase 3 veces a la semana. Y te estés topando todo el día convoyes militares de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Especiales, de los policías de Harfuch, como le dice la gente a los agentes federales. Es Adrián López, periodista, empresario y director general del diario El Noreste, que tiene su sede en Culiacán, la capital del estado, que es epicentro de la narcoguerra provocada por una disputa entre 2 fracciones del cártel de Sinaloa, los Guzmán y los Zambada. Y creo que lo que estamos viendo pues es la erupción de la pus de muchas décadas de descomposición político, económica y social a través de este fenómeno criminal. Y la pregunta que yo me hago es ¿cuándo vamos a empezar de verdad a resolverlo? Porque creo que seguimos sin empezar. Los Chapitos y los Mayitos, como se les conoce, son los hijos y herederos de 2 de los fundadores de la organización a finales de los años 80, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, ambos detenidos en Estados Unidos. Y como en todas las historias de los grandes capos, ocurrió una traición. Recordemos que el 25 de julio del año pasado, El Mayo Zambada fue detenido luego de que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, lo subiera a un avión y aterrizara con él en Estados Unidos, país donde podría enfrentar la pena de muerte. Lo que hoy existen son 2 facciones plenamente diferentes, que son los Chapos, que son los Mayos, que están buscando sus propias redes de colaboración con autoridades y otras organizaciones criminales y están disputando de manera muy violenta el territorio en Sinaloa y otras partes del norte. Lo dice Armando Vargas, experto en seguridad e investigador de la organización México Evalúa, quien ha seguido los efectos causados entre estas 2 fracciones del cártel a nivel país. El saldo de esta guerra ha sido demoledor. Más de 1,700 personas asesinadas, 1,850 fichas de búsqueda por desaparición y una economía que agoniza con una pérdida de ingresos de más de $50,000 millones. Una de las etapas cuando esto inició, pues fue un cierre prácticamente total de la economía en el cual hubo días enteros en que la gente no salió de su vivienda, en que, no sé, el ir por un garrafón de agua era muy complicado, veías camiones de gente armada, camionetas por todos lados y quemas de camiones, de autos, etcétera, etcétera. Así lo recuerda Cristina Ibarra, expresidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa y quien explica que a casi un año del inicio de la guerra hay signos que muestran una economía mermada. Y entonces vimos que las empresas ya no pudieron resistir y vemos que a partir de febrero ya tenemos pérdidas del empleo formal por encima de los 7,000, 11,000, 10,000 y a la fecha acumulamos en junio de este año una pérdida de empleo formal de 15,700 empleos. Y sí, la vida en Culiacán ha cambiado. Se han modificado los horarios, las rutas y las dinámicas sociales y económicas, y se ha afinado el oído para identificar el sonido de las ráfagas de balas o el rechinido de llantas para saber si es necesario tirarse al suelo para resguardarse de la lluvia de balas. Desde el gobierno federal se ha reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas en la entidad,
para enfrentar a los miembros de grupos criminales y para desmantelar laboratorios clandestinos, pero no ha servido para frenar la ola de violencia en la entidad. Hasta hoy, 43 policías y comandantes han sido asesinados. Esta situación que comenzó en el estado de Sinaloa, esta situación de violencia provocada por dos grupos delictivos que se conocían perfectamente, es lo que justamente estas operaciones y estas investigaciones que diario realiza el Gabinete de Seguridad son para revertir esto que estos mismos delincuentes provocaron. ¿Cuáles son las reflexiones a 10 meses de la guerra en Sinaloa? ¿Cómo se ha reconfigurado el crimen organizado? ¿Podremos ver la pacificación del Estado pronto? Soy Mariel Ibarra, es jueves 24 de julio del 2025 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. Esta narcocultura de la trocota, de las fotografías, de los fajos de billetes, de las pistolas de oro, simplemente no iban con el Mayo Zambada. Era poco común encontrar fotos variadas del Mayo para ilustrar cualquier reportaje, cualquier nota de él. Lo primero que nos enseña, ya habíamos tenido el warning de los culiacanazos, creo que del primero sobre todo, que es la primera vez, digamos, que el cártel de Sinaloa o que una facción del cártel de Sinaloa, en específico los Guzmán, le enseñan los dientes a la ciudad en la que habían construido su imperio, su sentido de pertenencia, su base social, sus negocios ilegales, etcétera. Y fue como un abrir de ojos muy duro. Así describe Adrián López la forma en que la sociedad de Culiacán por años se acostumbró a vivir y convivir con el cártel que de alguna forma le daba fuerza, sentido y poder a la ciudad, que imponía moda, estilos de vida y aspiraciones en algunos sectores, al que te encontrabas en fiestas, restaurantes y al lado del semáforo, al que se le abría el paso con admiración, con algo de temor y respeto, pero con la confianza de que compartían algo que había que cuidar, la tranquilidad de la ciudad. No, a mí me gusta usar la metáfora de decir que es que llevábamos muchos años durmiendo al lado de un león que parecía almohada, bastante mullido, bastante calientito, y de pronto ese león se despertó, ¿no? Y es un león, ¿me explico? O sea, no hay manera allí de pensar que vas a domesticar eso. Cuando habla de los culiacanazos, Adrián se refiere al también llamado Jueves Negro, esa tarde del 17 de octubre del 2019, cuando el ejército mexicano capturó a Ovidio, uno de los hijos del Chapo Guzmán, lo que provocó bloqueos, quema de autos y amenazas de ataques a la población civil a fin de obligar su liberación, misma que sucedió por orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. 3 años y medio después, el cártel volvió a enseñar sus colmillos y garras a la población en el segundo Jueves Negro. Fue el 5 de enero del 2023 cuando Ovidio fue detenido en la comunidad de Jesús María en Culiacán. Cuando lo capturan en 2023, en enero, pues vivimos un culiacanazo multiplicado por 4 o por 5x. Ya no fue solo Culiacán, fue todo el estado, desde la frontera norte hasta la frontera sur. Cerraron todas las carreteras, hubo centenas de vehículos siniestrados, etcétera, enfrentamientos muy importantes. Cuenta Adrián que desde esa ocasión en la redacción del Noreste hubo toda una discusión para saber si se debía nombrar como narcoterrorismo el despliegue de estrategias de miedo por parte del cártel para conseguir su objetivo. Así se hizo. Para Armando Vargas, doctor en Ciencia Política por la UNAM y especialista en enfoques sociopolíticos de la seguridad, lo que se ha vivido desde hace un año con la fragmentación o traición entre los miembros del cártel de Sinaloa no tiene precedentes. Los saldos de la guerra interna en materia de asesinatos ya tienen a Sinaloa como la entidad más violenta del país. Es un conflicto no antes visto, me parece, en la historia reciente de nuestro país y que se ha extendido a otras regiones. No solamente en el norte, sobre todo en Nayarit, en Chihuahua, algunas regiones de Chihuahua y también de manera muy importante en Sonora, sino que también ha tenido implicaciones en otras regiones, porque después de un año de guerra es complicado financiar y mantener ese ritmo en las disputas.
se necesita carne de cañón, se necesitan armas, se necesita dinero para financiar todo esto. Eso está ocasionando el incremento de otro tipo de delitos en otras entidades porque es necesario financiar la guerra, y eso es muy peligroso porque puede dejar vacíos de control territorial del crimen que otras organizaciones van a intentar capturar o pueden intentar capturar. Para Armando, este contexto de violencia se da en el marco de lo que asegura ya es la extinción del cártel de Sinaloa. Yo creo que hay una extinción del cártel de Sinaloa, entendida como esta federación de familias que tenían objetivos en común y que colaboraban en ciertos grados para alcanzarlos, ya no existe. Este deterioro, por supuesto, no es nuevo. Me parece que la traición de los chapitos a Ismael El Mayo Zambada ya fue el último clavo en el ataúd de una relación que se venía erosionando y que comenzó, digamos, que su declive más importante con la detención de Joaquín Guzmán Loera. Y en esa extinción, la violencia entre los cárteles se recrudece. A lo largo de este año, las cosas han cambiado, y si bien la ciudad trata de funcionar para que la gente vaya a la escuela y al trabajo, y ya no se reportan tantas balaceras y bloqueos, sí se están cometiendo más asesinatos, como los ocurridos hace unos días en contra de 2 comandantes de la policía. De acuerdo con los reportes, el comandante con domicilio en la colonia Miguel de la Madrid circulaba a bordo de una camioneta Ford Ranger roja sobre la avenida México 68 en el carril de oriente a poniente, cuando fue interceptado por un grupo armado. Al percatarse de la persecución, el oficial aceleró la marcha, tomó la Amaquillo rumbo al norte. Cuando llegó al semáforo de la avenida Cerro de las Cumbres, ingresó en sentido contrario sobre la Cloutier, tratando de evadir a sus agresores. La persecución culminó frente a esta sucursal bancaria, donde los gatilleros lograron darle alcance, le dispararon en varias ocasiones, logrando abatirlo dentro de su unidad. Adriano Sentido en sus coberturas noticiosas, pues cada vez se encuentra con más hallazgos de cadáveres en los reportes tanto de la mañana como de la noche. El problema con los homicidios es que no solamente pues son muchísimos, la tasa por cada 100,000 habitantes que traemos ahorita es de 65, es muy probablemente nuestra segunda, tercera tasa más alta de la historia. Y por el otro lado, pues lo que sabemos es que seguimos teniendo altísimas tasas de impunidad en estos homicidios. Ya las teníamos antes de la guerra y evidentemente, pues si antes la fiscalía no podía, ahora puede mucho menos, pues porque ha sido muy abrumadora la emergencia. Pero regresamos a la vida cotidiana en Culiacán para conocer más sobre los impactos que ha dejado en la gente estos meses de enfrentamiento. Primero, creo que hay un impacto muy profundo en la actividad económica en 2 sentidos. Por un lado, por la incapacidad para moverte con libertad y seguridad en diferentes espacios. Por ejemplo, el impacto turístico a Mazatlán por la falta de turismo carretero, el impacto en los turnos de trabajo del Valle Agrícola, pues porque la gente no quiere moverse muy temprano en la madrugada o de noche, el impacto en toda esta zona rural que de Culiacán y del Dorado y de Costa Rica, que son sindicaturas, bueno, el Dorado es municipio recién creado y Costa Rica es una de nuestras sindicaturas más importantes, donde había campestres para salir a comer el domingo, y todo eso está completamente desolado, pues porque la gente no sale el fin de semana a la zona rural, no se siente en confianza de ir a desayunar, a comer, etc. Y la gente prefiere no salir porque en Sinaloa también se ha disparado el robo de autos en calles y carreteras del estado. Este delito ya supera los 6,000 autos robados en lo que va de la emergencia. Tan solo en este mes se tenían reportes de casi 400 vehículos robados en el estado. Uno de los temores más grandes que se tienen en la ciudad es justamente eso, que te roben el auto. Entonces implica pues la pérdida del auto si no tenía seguro, o a lo mejor si tenía seguro, pues lo que es la inversión en el cambio del auto, o que incluso no te quieran hacer válido por el hecho de que para las aseguradoras se incrementó el costo y entonces buscan todos los medios para no hacértelo válido. La gente está en una encrucijada. Teme llevar a sus hijos a la escuela en auto por el robo de vehículos, pero a la par desconfían de mandarlos en transporte público por el temor al fuego cruzado, las balas perdidas y los retenes, pues los autobuses también han sido objeto de daños en los bloqueos. Como profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Cristina vio cómo sus grupos se redujeron, pues después de los meses de violencia, sus alumnos ya no regresaron a los salones por el temor de sus familias a la violencia en Culiacán.
Toda la ciudad ha tenido que alterar sus rutinas para adaptarse a la nueva realidad. Te pongo el ejemplo, los supermercados empezaron a recortar sus horarios de las 9 de la mañana a las 8 de la noche o a las 7 de la noche. Entonces, los restaurantes, por ejemplo, que estaban cerrando a las 8 de la noche o que hasta las 7 y después solamente recibían pedidos para llevar. Y después ya no había taxis de aplicación ni repartidores que quisieran trabajar por la noche. Y aunque por algunos meses los esfuerzos de la gente sirvieron para aplazar el golpe económico, este año ya no se pudo más y comercios y empresas comenzaron a cerrar. Ya es muy notorio que después de todo este periodo ya vemos muchas empresas cerradas, vemos en varias zonas, es decir, plazas comerciales nuevas de recién apertura que tenían locales, no sé, pequeños, o sea, microempresas o emprendedurismo, no sé, estética, de cualquier tipo de emprendimiento, están cerradas, están abandonadas. Mucha vivienda ahorita está pues sola, se ve por todos lados, se vende, se renta, se están bajando los precios el precio inmobiliario. Y con todos estos datos, Cristina resume así la emergencia económica. El año pasado tenías un nivel de inversión por arriba de los $150 millones, que es muy poco. A nivel nacional es menos del 1% o más o menos el 1%. Bueno, este año, el 2025, el primer trimestre, se registraron de reinversión de utilidades 17.4 millones. Y como siempre, los más vulnerables son las personas con menos ingresos. ¿Quiénes son los más afectados? Pues la clase trabajadora, la gente que no tiene acceso a una transferencia económica porque no es adulta mayor, porque no tiene a lo mejor hijos o porque no es un joven que está en la universidad y recibe este ingreso, sino que es, digamos, una población abierta que está trabajando, ¿no? Entonces ahí es donde se dificulta. De acuerdo con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, el Estado tiene un déficit actual de 10,000 empleos en comparación con el primer semestre del 2024. Al cierre de junio de este año, solo 7 de 18 municipios en Sinaloa generaron nuevos puestos de empleos formales. Pese a este panorama, quien recibe algún apoyo social, como las personas adultas mayores, han podido sobrellevar estos efectos adversos. Lo que sí es que el hecho de que existan las transferencias de ingreso a adultos mayores, por ejemplo, eso hace que al menos las personas, creo que estaríamos ahorita peor que COVID si no tuviéramos esa transferencia. Es decir, hay muchas personas que al menos tienen ese ingreso, muchos jóvenes que reciben alguna beca, niños de secundaria, de primaria que están recibiendo algún tipo de ingreso y de alguna manera esto pues hace menor el impacto económico en el interior de las familias. Actualmente, los programas con mayor cobertura en el estado son la pensión para personas adultas mayores, con más de 326,000 beneficiarios, y la beca universal para educación media superior, con 122,000 becarios. Sin embargo, Cristina advierte que estos incentivos serán insuficientes mientras no exista seguridad para recuperar el empleo formal perdido durante estos 10 meses y se activen programas de apoyo para las empresas. Por parte de las empresas se pidió, fuimos a la Ciudad de México, dijimos, apóyenos con créditos fiscales, apóyenos difiriendo el pago del seguro social, apóyenos, por ejemplo, incluso en las zonas rurales, tratar de gestionar programas de empleo temporal, porque no sabemos cómo está la situación allá, pero genera ingreso, es decir, si genera ingreso, pues todo mundo de alguna manera circula algo de dinero. Sin embargo, no ha sido la respuesta ha sido siempre no. Solucionar la situación de seguridad en Sinaloa no es cosa sencilla. En los últimos 20 años, el Estado ha padecido al menos 2 conflictos con fuertes niveles de violencia, otras 2 narcoguerras en el Estado. La primera ocurrió entre el 2008 y 2011, cuando los Beltrán Leiva y el Cártel de Sinaloa tuvieron varias disputas armadas, luego de la detención de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. Según la prensa local, esta guerra duró alrededor de 3 años y dejó 1,617 personas muertas solo en 2008. La segunda pasó entre el 2016 y 2017. En esta ocasión, los responsables fueron el grupo que lideraba el narcotraficante Damaso López y la fracción de los Chapitos, y aunque esa disputa duró menos tiempo, los homicidios dolosos en el estado sumaron más de 1,561 de acuerdo con datos oficiales. Y en todas estas guerras, a la sociedad y al Estado, el director del Noreste dice que siempre las ha agarrado bichis, como se les dice en Sinaloa, a desnudos, es decir, sin capacidades institucionales para responder, contener o reducir
la violencia con cuerpos de policía bien integrados. Sinaloa tiene un poquito más de 1,000 policías estatales cuando debería de tener al menos 5 o 6,000, y digo al menos para estar como en mínimos aceptables de estándares internacionales en términos de policías por cada 1,000 habitantes. La Fiscalía entrega resultados del 94-95% de impunidad en delitos graves como homicidio. La desaparición tiene prácticamente el 100% de impunidad en Sinaloa. Armando Vargas, el coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa, coincide con ello y da una radiografía demoledora de las policías municipales en la entidad. Según el INEGI, en 2023, la entidad contaba con cerca de 4,400 policías municipales. De todos estos policías, el 38% gana menos de los 16,000 pesos mensuales que recomienda el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incluso en municipios como Cozalá, Choix, Mocorito y Sinaloa, el 100% de los policías se encuentran por debajo de ese umbral. Además, 1 de cada 4 no cuenta con seguridad social, ni del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni del ISSSTE. Depende de otros servicios. En lugares como Mazatlán o El Fuerte, la totalidad de los policías dependen de otras instituciones para su atención médica. Y el resultado de eso... Si tú revisas la historia de Sinaloa en términos de los vínculos entre el crimen organizado, la fiscalía, las policías, está lleno de capítulos horrorosos desde los 80s, los 90s, muy vergonzosos, que han evidenciado pues cómo el crimen organizado se ha coludido, cooptado con diferentes niveles de gobierno, policías municipales, policías estatales. Por ello, Armando Vargas señala que aunque la estrategia a través de las Fuerzas Armadas no es la mejor, sí es la necesaria en este momento, al no haber otro cuerpo de seguridad que pueda hacer frente a la capacidad de fuego que tienen los grupos de la delincuencia. Desde el año pasado, el gobierno desplegó a fuerzas federales para combatir a grupos de la delincuencia. La estrategia actual comenzó en octubre del 2024 y hasta ahora suman más de 14,000 elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional desplegados en Sinaloa para intentar contener al crimen. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ha dado los resultados. Se han detenido casi 1,500 personas. Se han asegurado 3,000 armas de fuego. Es importante destacar que este aseguramiento de 3,000 armas de fuego representa más del 20% del total de armas aseguradas en el país. Se han asegurado 53 toneladas de droga, incluyendo más de 1 tonelada y 1 millón de pastillas de fentanilo. Y por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina se han desmantelado 91 laboratorios aquí en Sinaloa para la producción de metanfetamina. Y asegura que con ello las organizaciones criminales han sido mermadas. Al inicio del conflicto veíamos convoys y de varias camionetas aquí en Culiacán. Hoy no hemos tenido registros de eso, cada vez son menos frecuentes, y no es que hubo meses con 0 bloqueos en carreteras como al inicio. No quiere decir que la situación esté resuelta. Lo que decimos definitivamente es que no son igual, no tienen la misma capacidad de fuego que al inicio estos grupos delincuenciales. Pero de todas estas acciones, Adrián López destaca una: el desmantelamiento de miles de cámaras de vigilancia instaladas en Culiacán que le ayudaban al crimen organizado a vigilar la ciudad. Uno de los operativos más importantes que ha sostenido la autoridad y que se lo reconocemos y aplaudimos es este decomiso permanente de casi 2,400 cámaras ilegales que había en Culiacán. O sea, 2,400 cámaras que estaban en la zona, en la vía pública, fueron poniendo en negocios gasolineras, cruceros que tú compras en internet o con algún proveedor y que estaban conectadas muy probablemente a algún punto con ellos. Han encontrado 2 o 3 sitios donde tenían pantallas y estas cámaras. Pero a lo que voy es que nadie las vimos, ni los medios, ni las autoridades, y de pronto hay 2,400 cámaras. ¿Sí me explico? En su momento creo que más potente el C5 de Culiacán y llegó a tener 500 cámaras. Y a pesar de los esfuerzos, la gente en Sinaloa sigue sin observar un cambio profundo. De acuerdo con datos del INEGI, en lugares como Culiacán y Mazatlán, 3 de cada 4 personas consideran muy insegura su ciudad. Por ahora, el costo político de este conflicto no le ha pasado factura a la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional, pero a nivel local ya presenta una afectación. En el último estudio realizado por la encuestadora Mitofsky, el estado donde la presidenta tenía la aprobación más baja era Sinaloa, con el 50.8% de aceptación, es decir,
20% menos del promedio nacional. Es innegable que en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, la gente le está pasando mal y eso tiene un costo político, ¿no? Lo vemos en los índices de popularidad de las encuestas, lo vemos en la aceptación de la presidenta en Sinaloa, que es una de las más bajas del país, ahí está el dato de Mitofsky, y evidentemente pues Morena, que es el partido que gobierna junto con este gobernador, tendrá un desgaste. Le faltan 2 años y medio y creo que va a depender mucho de cómo evolucione la guerra, qué tanto van a perder políticamente. El gobernador Rubén Rocha Moya sí se ha visto afectado por la crisis de violencia. En enero pasado, miles de sinaloenses protestaron contra el mandatario morenista y exigieron su renuncia. Y aunque esto no sucedió, su imagen se ha quedado deteriorada por el manejo de su gobierno a la captura del Mayo Zambada y las acusaciones de presunta cercanía del mandatario local con el crimen organizado. Además, estos señalamientos se han vuelto la principal herramienta de presión de los Estados Unidos al gobierno mexicano. We take a historic step toward justice for every family touched by the fentanyl scourge as we sign the HALT Fentanyl Act into law. In just a few moments, we are delivering another defeat for the savage drug smugglers and criminals and the cartels who have a tremendous amount to say about Mexico. If you want to be nice about it, I'm trying to be nice about it. They have very strong controls over Mexico. We have to do something about that. La semana pasada, el presidente Donald Trump firmó una ley para endurecer las sanciones al tráfico de fentanilo y durante su mensaje aseguró que los cárteles tienen un control fuerte sobre México. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work because the cartels have a tremendous grip on Mexico and the politicians and the people that get elected. Esta acusación es una más dentro de toda la narrativa que ha construido Trump para presionar al gobierno mexicano y obligarlo a emprender acciones más efectivas para combatir el tráfico de drogas en contra de cárteles como el de Sinaloa. Pero esos operativos, que en apariencia podrían ayudar a frenar la capacidad de un grupo criminal, también podrían aumentar el poder de otros como el Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con la reconfiguración que observa Armando Vargas. Sin lugar a dudas, quien gana es el Cártel Jalisco Nueva Generación, porque me parece que a quien solicita la ayuda son los chapitos, y en ese sentido quien tiene la capacidad o quien lleva mano para la negociación es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha dado algunos pasos hacia adelante en la manera en que opera, pareciendo más empresarial. Entonces, ¿cuáles son las opciones para revertir esta crisis? ¿Hay esperanza de que se pueda reducir la violencia en Sinaloa? Me parece que sí es posible, pero la respuesta del Estado debe de ir más allá del despliegue militar, de los discursos sesgados o la expectativa de que los criminales cedan. Me parece que hoy el despliegue de militares no ha logrado contener la violencia porque lo único que está haciendo es agregar capas de violencia al conflicto. En lugar de desactivar las capas, solo está agregando a otro actor que abona a la violencia, y eso pasa por el tipo de estrategia que se está llevando, que tiene que ver más con la confrontación directa y no tanto con la reconstrucción del sistema de seguridad y justicia en su conjunto, que es lo que se necesita. ¿Y qué se necesita para reconstruir el sistema de seguridad en el Estado? Le pregunto a Armando Vargas, quien también es columnista de Expansión. Uno tiene que ver con la reconstrucción y la protección a las y los policías municipales. El segundo tiene que ver con el combate a la impunidad. Y el tercero tiene que ver con el desmantelamiento de las redes de gobernanza criminal. Entonces voy a comentarlos de manera general y podemos platicar al respecto, Mariel. Primero, las instituciones policiales pues funcionan como primera línea de contención frente al crimen, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que por diseño están desconectadas de la comunidad. Las y los policías conocen bien su territorio y a su gente. Sin embargo, ¿cómo podemos exigirle a un agente de policía municipal que enfrente al crimen organizado o a la delincuencia en general si ni siquiera tiene seguridad social o un salario digno? Otro aspecto virtual, de acuerdo a Armando, es el combate a la impunidad. En Sinaloa, la impunidad en delitos del fuero local alcanza el 93.98%, por encima de la media nacional. Y este patrón se repite en otros delitos clave. En pocas palabras,
la impunidad es el motor de la violencia. No habrá paz posible mientras el sistema de seguridad y justicia mantenga esta debilidad crónica. Y el tercero tiene que ver con el desmantelamiento de las redes de gobernanza criminal. El control territorial del crimen organizado no es posible sin algún grado de colaboración por corrupción o coacción de las instituciones del Estado. En Sinaloa, este vínculo se expresa de manera cruda si consideramos que la violencia política es un buen indicador de captura institucional. Y mientras esos cambios profundos se vuelven realidad, las fuerzas federales seguirán en ese territorio como prioridad, revisando la estrategia cada 15 días y con 3 objetivos clave: detener a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, hijos del Chapo Guzmán, y a Ismael Zambada, hijo del Mayo Zambada, responsables de la violencia por la disputa del territorio que un día fue solo de ellos. Han pasado 10 meses desde que la población en Sinaloa convive entre balas y bloqueos, desde que las personas priorizan su seguridad sobre la convivencia en espacios públicos, desde que la vida nocturna está casi prohibida. Y en la población culichi todavía resuenan las mismas interrogantes desde hace tiempo. La primera gran pregunta es cuándo va a acabar, ¿no? Y la otra es cómo va a acabar, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esto? Yo creo que nadie tiene claridad. La verdad es que la gente está muy cansada. Son 10 meses de muchísima violencia. Y por el otro lado, una cierta normalización con el eterno argumento de pues si no estás metido no te debería de tocar. Pero para Adrián López, solo hay una certeza para estas interrogantes. En Sinaloa no hay ficción que alcance para retratar la realidad. Después de ese 25 de julio que vivimos el año pasado, yo ya creo que en este estado puede pasar todo, Mariel. O sea, ese día es un día para cualquier guión de cine, ¿no? Entonces, que yo les digo, no hay ficción que nos alcance de pronto en Sinaloa. Muchas gracias a Cristina Ibarra, Adrián López y Armando Vargas por todos los datos, contexto y análisis que nos ayudan a acercarnos y darle perspectiva a este problema en Sinaloa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que se logrará desmantelar a los grupos criminales y pronto podrá haber una pacificación? ¿O simplemente surgirá otro grupo criminal en el estado? Déjenos su opinión en la plataforma en la que nos escuchan y si les gustó este episodio, compártanlo y activen las notificaciones. Gracias a Francisco Juárez por la asistencia en el desarrollo del guión y a María Roqueñí por la coordinación de invitados. Gracias a Leo Luna por la producción y diseño sonoro de este episodio. Mónica Alfaro es la editora de Broadcasting y la idea original está a mi cargo. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.